un sábado por la mañana, mientras yo preparaba el desayuno y mis hijos veían caricaturas en la sala, alguien tocó el timbre. Abrí la puerta esperando al cartero o a algún vecino. Lo que encontré fue a un adolescente de 16 años, flaco, de pelo oscuro y ojos verdes, parado en mi porche con una mochila al hombro y un papel arrugado en la mano. Me miró con una mezcla de miedo y determinación que no correspondía con su edad, y dijo, ¿aquí vive Gustavo Herrera? Es que, creo que es mi papá. Mi esposo se llama Gustavo Herrera. Llevamos 18 años casados. Tenemos 3 hijos. Y el adolescente que estaba parado en mi puerta tenía los mismos ojos verdes que mi esposo, la misma mandíbula cuadrada, el mismo lunar junto a la ceja izquierda. No necesité una prueba de ADN para saber que ese chico decía la verdad. La prueba estaba en su cara. Era la cara de Gustavo a los 16 años, tal como aparecía en las fotos del álbum familiar que yo había hojeado cientos de veces sin sospechar que esa cara se replicaría algún día en un hijo que yo no sabía que existía. Me llamo Elena. Tengo 43 años. Soy maestra de secundaria. Vivo en Aguascalientes. Y lo que ese adolescente me reveló durante las horas y los días que siguieron a su aparición en mi puerta no solo destruyó mi matrimonio sino que desenterró una red de mentiras, pagos secretos, amenazas y manipulaciones que mi esposo llevaba tejiendo desde antes de que yo lo conociera. Esta es la historia más larga y más dolorosa que he contado. Pero también es la más necesaria. Porque durante 18 años viví dentro de una versión de la realidad que otra persona escribió para mí, y ya es hora de que yo escriba la mía. Conocí a Gustavo cuando yo tenía 23 años y él 25. Fue en una librería del centro de Aguascalientes, un domingo por la tarde, en la sección de novela histórica. Los dos buscábamos el mismo libro, una novela sobre la Revolución Mexicana que un profesor nos había recomendado a cada uno por separado, en universidades diferentes. Como si el destino hubiera decidido que ese título sería el pretexto perfecto para juntarnos. Solo quedaba un ejemplar. Él lo tomó primero. Yo lo miré con cara de decepción genuina. Y él, con esa sonrisa que durante años fue mi debilidad, me dijo, te propongo algo, yo lo leo primero, te lo presto cuando termine, y mientras tanto me dejas invitarte un café para compensar. Acepté porque era encantador, porque tenía ojos verdes que parecían cambiar de tono según la luz, y porque a los 23 años una cree que los hombres encantadores son exactamente lo que aparentan. Gustavo era ingeniero industrial. Trabajaba en una empresa manufacturera con planta en Aguascalientes y oficinas en varias ciudades del Bajío. Era inteligente, trabajador, ambicioso de la manera que a los 25 parece admirable y que a los 40 reconoces como obsesión por el control. Venía de una familia de clase media que valoraba las apariencias sobre casi todo lo demás. Su madre, doña Estela, de 67 años. Era el tipo de mujer que limpiaba la casa a fondo antes de que llegara la señora de la limpieza para que no piense que somos sucios. Su padre, don Gustavo padre, de 70 años, era un hombre silencioso cuya principal contribución a cualquier conversación era un gruñido de aprobación o desaprobación que su esposa interpretaba como si fuera código Morse. Nos casamos al año y medio de noviazgo. Boda grande. Iglesia. 300 invitados. Vestido blanco importado que doña Estela eligió porque el que yo quería le parecía demasiado sencillo para una boda herrera. Desde el primer día, mi matrimonio estuvo marcado por una dinámica que tardé años en cuestionar. Gustavo decidía y yo aceptaba. Gustavo proponía y yo ajustaba. Gustavo trazaba el rumbo y yo remaba. No porque él fuera agresivo ni autoritario de manera explícita, sino porque tenía esa habilidad sutil de presentar sus decisiones como las opciones más lógicas, más sensatas, más convenientes. De tal manera que cuestionarlas te hacía sentir irracional. ¿Para qué quieres seguir trabajando si yo gano suficiente? Dejé de trabajar durante 3 años cuando nació nuestro primer hijo, Sebastián, que ahora tiene 15. ¿No crees que es mejor que los niños vayan a la escuela que queda cerca de la casa de mi mamá? Los inscribí donde él quiso. ¿De verdad necesitas ir a ese congreso de educación? Yo tengo viaje de trabajo esa semana y alguien tiene que quedarse con los niños. No fui al congreso. Ni al siguiente. Ni al otro. Volví a trabajar como maestra cuando mi hija menor, Camila, de 8 años, entró a la primaria. Fue una de las pocas batallas que gané. Gustavo no quería que volviera al trabajo, pero yo insistí con una firmeza que lo sorprendió porque no estaba acostumbrado a encontrar resistencia de mi parte. Necesito esto, Gustavo. No es negociable. Me miró con una expresión que en ese momento interpreté como respeto pero que ahora reconozco como recalibración. Un manipulador evaluando cuánto terreno acaba de perder y cómo recuperarlo en otro frente. Tuvimos 3 hijos, Sebastián, de 15, Daniela, de 12, y Camila, de 8. Los adoro con una intensidad que a veces me asusta porque sé que ese amor es lo que me hace más fuerte y más vulnerable al mismo tiempo.
Cada decisión que tomé durante la crisis que voy a relatarles fue filtrada por una sola pregunta. ¿Cómo afecta esto a mis hijos? Esa pregunta fue mi brújula, mi ancla y, en los momentos más oscuros, la única razón por la que no perdí la cordura. Gustavo viajaba con frecuencia por trabajo. 2 o 3 días a la semana, a veces más. León, Querétaro, San Luis, Guadalajara. Siempre tenía explicaciones detalladas, nombres de clientes, números de proyectos, fotos ocasionales de plantas industriales que me mandaba por WhatsApp como prueba de productividad. Yo nunca dudé. ¿Por qué habría de dudar? Era mi esposo. Llevábamos 18 años juntos. Habíamos construido una casa, una familia, una vida. La duda me parecía un lujo de las mujeres inseguras, y yo me enorgullecía de no serlo. La seguridad y la ceguera se parecen mucho más de lo que nos gusta admitir. El adolescente se llamaba Mateo. Tenía 16 años. Vivía en León, Guanajuato, con su madre, una mujer llamada Sandra, de 41 años, que trabajaba como estilista en un salón de belleza. Mateo había viajado solo en autobús desde León hasta Aguascalientes, 2 horas de camino, con la dirección de mi casa escrita en un papel que encontró entre las cosas de su madre. Cuando me dijo que creía que Gustavo era su padre, mi primera reacción no fue rabia ni dolor. Fue una calma extraña, como la que precede a los terremotos, cuando los animales se quedan quietos y el aire se vuelve denso y todo parece normal pero nada lo es. Le dije que pasara. Le ofrecí agua. Lo senté en la cocina mientras mis hijos seguían en la sala ajenos a todo, y le pedí que me contara su historia desde el principio. Mateo habló durante 45 minutos sin interrupciones. Lo dejé hablar porque su voz temblaba de una manera que reconocí inmediatamente. Era la voz de alguien que ha ensayado un discurso 1000 veces en su cabeza y que finalmente tiene la oportunidad de decirlo en voz alta y descubre que las palabras pesan mucho más cuando salen de tu boca que cuando las piensas. Su historia era esta: Sandra, su madre, conoció a Gustavo cuando ambos tenían 23 años. Tuvieron una relación que duró aproximadamente 1 año. Sandra quedó embarazada. Cuando le dijo a Gustavo, él le ofreció dinero para resolver el problema. Sandra se negó. Decidió tener al bebé sola. Gustavo, según Mateo, desapareció durante un tiempo, pero cuando Mateo nació, reapareció con una propuesta: pagaría una pensión mensual a cambio de que Sandra nunca revelara su identidad como padre, nunca lo buscara. Nunca lo contactara fuera de los términos que él estableciera, y sobre todo, nunca le dijera a Mateo quién era su padre hasta que él decidiera el momento adecuado. Sandra aceptó. No porque estuviera de acuerdo, sino porque era una mujer joven, sola, sin recursos, con un bebé recién nacido, y la pensión que Gustavo ofrecía era la diferencia entre sobrevivir y hundirse. Firmó un acuerdo privado, no un convenio legal formal, sino un documento que Gustavo redactó y que Sandra firmó sin asesoría legal, sin entender completamente lo que estaba aceptando, sin tener a nadie que le dijera que ese papel no tenía la validez que Gustavo le atribuía. Durante 16 años, Gustavo depositó dinero mensualmente en una cuenta de Sandra. No era una cantidad generosa, lo suficiente para complementar los gastos básicos de Mateo, pero no lo suficiente para que Sandra pudiera dejar de trabajar 12 horas diarias en el salón de belleza. Gustavo visitaba a Mateo esporádicamente, 1 o 2 veces al año, siempre de manera clandestina, siempre con la condición de que Sandra no le dijera al niño que ese hombre era su padre. Para Mateo, Gustavo era un amigo de mamá que aparecía de vez en cuando, le traía un regalo, lo llevaba a comer y desaparecía. Un fantasma amable con ojos verdes que entraba y salía de su vida sin explicación. Mateo descubrió la verdad 3 meses antes de aparecer en mi puerta. Encontró el acuerdo firmado en un cajón de su madre mientras buscaba su acta de nacimiento para un trámite escolar. El acuerdo mencionaba a Gustavo Herrera por nombre completo, incluía su dirección, mi dirección, la de mi casa, y detallaba los términos del pago mensual a cambio del silencio. Mateo confrontó a Sandra. Sandra, agotada de 16 años de mentiras y secretos, le contó todo. Mi mamá lloró mucho, me dijo Mateo en mi cocina, con las manos apretadas alrededor del vaso de agua que no había probado. Me dijo que siempre quiso que yo conociera a mi papá, pero que tenía miedo. Miedo de que le quitaran el dinero. Miedo de que él se enojara. Miedo de que yo lo buscara y él me rechazara. Pero yo necesitaba verlo, señora. Necesitaba saber quién es. Necesitaba entender por qué nunca estuvo. La última frase me rompió. No por mí. Por él. Por ese adolescente de 16 años que viajó solo 2 horas en autobús para tocar la puerta de un desconocido que resultaba ser su padre y que vivía con otra familia que no sabía que él existía. La valentía de ese chico, la desesperación y la dignidad mezcladas en su postura, en sus manos temblorosas, en esos ojos verdes que eran calcos exactos de los de mi esposo. Me provocaron una emoción que no puedo clasificar con una sola palabra. Era ternura, rabia,
compasión y horror al mismo tiempo. Era la comprensión instantánea de que yo no era la única víctima de las mentiras de Gustavo. Había un niño. Había una madre soltera. Había 16 años de una vida entera construida sobre la premisa de que un hombre podía comprar el silencio sobre su propio hijo con depósitos mensuales y un papel firmado sin valor legal. Le pedí a Mateo su número de teléfono. Le dije que necesitaba tiempo para procesar lo que me había contado, pero que iba a contactarlo. Le di de desayunar huevos revueltos con frijoles que él devoró con el hambre de alguien que probablemente no había comido bien en horas. Y lo acompañé a la puerta con una calma exterior que contrastaba con el terremoto interior que me estaba demoliendo piso por piso. Cuando Mateo se fue, me quedé de pie en la entrada de mi casa mirando la calle vacía durante no sé cuánto tiempo. El sol pegaba fuerte. Los vecinos lavaban coches. Un perro ladraba a lo lejos. Todo era absurdamente normal mientras mi mundo se caía a pedazos. Mis hijos seguían en la sala. Sebastián, mi mayor, de 15 años, casi la misma edad que Mateo, un detalle que me retorció el estómago, me preguntó quién había venido. Un chico que se equivocó de dirección, mentí con una facilidad que me espantó. Estaba aprendiendo a mentir como Gustavo. La ironía era tan amarga que casi me arranca una risa histérica. Gustavo estaba de viaje ese fin de semana. En León, supuestamente. En León. Donde vivía Sandra. Donde vivía Mateo. ¿Cuántos de sus viajes a León fueron realmente por trabajo? ¿Cuántos fueron para depositar dinero en una cuenta, para visitar brevemente a un hijo secreto, para supervisar el silencio de una mujer a la que mantenía callada con migajas económicas? Cada viaje que recordaba se recontextualizaba en mi mente como una escena de una película que yo creía de un género pero que resultó ser de otro completamente diferente. No lo llamé. No le escribí. Necesitaba pensar con claridad antes de enfrentarlo y sabía que la claridad no iba a llegar mientras él estuviera presente, ni siquiera telefónicamente. Porque Gustavo tenía esa capacidad de reinterpretar cualquier situación a su favor con una agilidad verbal que me dejaba confundida, dudando de mi propia percepción. Preguntándome si realmente había visto lo que vi o si estaba exagerando. Esa noche, cuando los niños se durmieron, me encerré en el baño y lloré. No fue un llanto dramático ni liberador. Fue un llanto técnico, funcional, como una válvula de presión que se abre para evitar que la caldera explote. Lloré exactamente lo necesario para poder seguir funcionando. Después me lavé la cara, me miré al espejo y le dije a la mujer del reflejo, mañana empieza el trabajo. Esta noche descansa. No descansé. Pero al día siguiente, empecé. Lo primero que hice fue contactar a Sandra. Le llamé desde un teléfono que no era el mío, compré un chip prepagado porque no quería que Gustavo pudiera rastrear la llamada si revisaba mi registro, y me identifiqué como la esposa de Gustavo. El silencio que siguió a esa presentación fue largo, cargado, lleno de una tensión que vibraba a través de la línea como una cuerda de guitarra estirada al límite. Sandra lloró. Lloró con la desesperación de una mujer que llevaba 16 años esperando y temiendo ese momento al mismo tiempo. Entre sollozos, me pidió perdón. Yo no sabía que estaba casado cuando lo conocí, me dijo. Me enteré después, cuando ya estaba embarazada. Él me dijo que se iba a divorciar. Después me dijo que no podía. Después me ofreció el dinero. Y yo tenía 23 años, estaba sola, mi familia estaba lejos, y él era el único que me ofrecía algo. No era suficiente, pero era algo. ¿Usted entiende? ¿Puede entender lo que es ser madre sola sin nada y que alguien te ofrezca algo a cambio de tu silencio? Entendí. No justifiqué. Pero entendí. Porque la historia de Sandra no era la de una amante desvergonzada que disfrutaba destruyendo un matrimonio. Era la historia de una mujer joven engañada por un hombre que le prometió cosas que nunca iba a cumplir y que después la compró con la moneda más eficaz que existe, la supervivencia de su hijo. Sandra me contó detalles que Mateo no sabía o no me había dicho. Me contó que Gustavo, durante los primeros años, la visitaba con regularidad. Que a veces se quedaba a dormir en su departamento. Que le decía que la quería pero que no podía dejar a su familia. Que cuando ella intentaba presionarlo para que reconociera a Mateo legalmente, él se volvía frío, amenazante incluso. Le decía que si ella hablaba, él dejaría de pagar. Que se aseguraría de que nadie le creyera. Que tenía los recursos para hacer de su vida un infierno legal. Sandra, sin dinero para un abogado, sin red de apoyo, sin conocimiento de sus derechos, se callaba. Cada vez. Me contó algo más que me heló la sangre, no estaba segura de que Mateo fuera el único hijo secreto de Gustavo. En una ocasión, años atrás, encontró en el teléfono de Gustavo mensajes con otra mujer de Querétaro que sugerían una intimidad que iba más allá de lo profesional. Cuando le preguntó, Gustavo le dijo que estaba loca, que eran mensajes de trabajo, que no tenía derecho a revisarle el teléfono.
La frase que usó con Sandra fue: no eres mi esposa. No tienes derecho a reclamarme nada. La crueldad de esa frase, tan precisa en su capacidad de destruir, era la firma de un hombre que sabía exactamente cómo usar la vulnerabilidad de otra persona como arma. Lo segundo que hice fue revisar las finanzas. Gustavo manejaba las cuentas del hogar con una opacidad que yo siempre atribuía a eficiencia pero que ahora reconocía como control. Yo tenía acceso a la cuenta conjunta donde se pagaban los gastos de la casa, pero no tenía acceso a su cuenta personal ni a sus inversiones. Sin embargo, como maestra de secundaria que tiene una licenciatura y un cerebro que funciona, me senté una noche con 3 años de estados de cuenta bancarios que obtuve solicitándolos directamente al banco. Como cotitular de la cuenta conjunta tenía derecho a esa información, y empecé a rastrear los movimientos. Lo que encontré fue un patrón meticuloso de transferencias mensuales a una cuenta que no reconocí. Misma cantidad. Mismo día del mes. Durante más de 10 años de registros disponibles. Además, había retiros en efectivo frecuentes en León que no correspondían con gastos de trabajo legítimos: supermercados, farmacias, tiendas de ropa infantil y juvenil, una zapatería, una librería. Gustavo compraba cosas para Mateo. Compraba ropa, zapatos, útiles escolares. No solo depositaba dinero, iba de compras para su hijo secreto como si fuera un padre más, como si su otra vida fuera tan real y tan cotidiana como la nuestra. Y después encontré algo que no esperaba: un segundo patrón de transferencias. A otra cuenta diferente. Cantidades menores pero consistentes. Sin nombre asociado que yo pudiera identificar. Durante al menos 5 años. Sandra tenía razón. Había otra mujer. Probablemente otro hijo. La posibilidad me golpeó con la fuerza de un camión porque significaba que la doble vida de Gustavo no era doble. Era triple. O quién sabe cuántas capas tenía esa cebolla de mentiras que yo apenas estaba empezando a pelar. Lo tercero fue buscar asesoría legal. Mi hermana Lucía, de 39 años, que vive en la Ciudad de México y trabaja en un editorial, me recomendó a una abogada llamada Verónica Lara, de 52 años. Especialista en derecho familiar con fama de ser tenaz y estratégica. La contacté, le expliqué la situación, y su primera reacción fue un silencio profesional seguido de: Elena, su caso no es el primero de este tipo que veo, pero la magnitud del engaño es considerable. Necesitamos documentar todo antes de confrontar. Cada dato que usted reúna ahora es una herramienta que la protege después. No se apresure. La prisa beneficia al mentiroso, no a la víctima. Me dio un plan claro: reunir evidencia financiera, obtener los datos de las cuentas receptoras de las transferencias, documentar las ausencias de Gustavo y sus supuestos destinos de trabajo, y preparar una demanda de divorcio que incluyera la ocultación de patrimonio como agravante. Todo antes de decir una sola palabra. La segunda mujer se llamaba Karina. Tenía 35 años. Vivía en Querétaro. Y tenía una hija de 5 años llamada Valentina. La encontré a través de un investigador privado que Verónica Lara me recomendó. Un hombre discreto, de unos 40 y tantos años, que trabajaba con la eficiencia silenciosa de alguien acostumbrado a desentrañar las vidas que otros esconden. En 2 semanas me entregó un informe que leí sentada en mi coche estacionado frente a la escuela de mis hijos porque no quería leerlo en mi casa, no quería que esas palabras contaminaran las paredes donde mis hijos dormían. Karina era arquitecta. Conoció a Gustavo en un contexto laboral, él supervisaba un proyecto donde ella trabajaba. La relación empezó como una aventura pero se consolidó cuando Karina quedó embarazada. El patrón se repetía con una precisión que daba náuseas. Gustavo le prometió que iba a dejar a su esposa, después le dijo que no podía, después le ofreció dinero a cambio de silencio. Karina, a diferencia de Sandra, tenía mejor posición económica y no dependía completamente de los depósitos de Gustavo. Pero aceptó el acuerdo porque él la amenazó con negar la paternidad y hacerle la vida imposible legalmente si ella intentaba reclamarlo públicamente. 3 familias. 3 mujeres. 4 hijos que yo no sabía que existían: Mateo, Valentina, y mis 3 hijos que no sabían que tenían medio hermanos. Un hombre que manejaba 3 vidas simultáneas con la logística de un director de operaciones y la frialdad emocional de alguien que había convertido la mentira en su lengua materna. Los viajes de trabajo tenían sentido ahora. Cada ciudad era un hogar. Cada ausencia era una presencia en otro lugar. Lunes y martes en Aguascalientes conmigo. Miércoles y jueves en León con Sandra y Mateo. Viernes en Querétaro con Karina y Valentina. Los fines de semana rotaban según la necesidad, a veces conmigo, a veces en León, a veces en Querétaro. Siempre con una excusa laboral que yo aceptaba sin parpadear porque ¿quién desconfía del padre de tus hijos cuando te dice que tiene que trabajar? Contacté a Karina. Fue la conversación más surreal de las 3 que tuve con las mujeres de Gustavo. Karina no lloró. No se disculpó.
No mostró la vulnerabilidad herida de Sandra ni la devastación de una esposa traicionada. Karina escuchó mi relato con un silencio tenso y después dijo, con una voz que cortaba como vidrio, ¿sabes qué es lo peor? Que ni siquiera estoy sorprendida. Siempre supe que había alguien más. Lo sentía. Pero me convencí de que era paranoia porque él me juraba que yo era la única. La única además de su esposa, claro, porque a su esposa nunca la escondió. A la que escondía era a mí. Y ahora resulta que también escondía a otra. Somos una colección, ¿no? El álbum de mujeres de Gustavo Herrera. La amargura de su voz me dolió porque debajo de esa amargura había el mismo dolor que yo sentía, que Sandra sentía, que todas sentíamos. El dolor de haber sido reducidas a variables en la ecuación de vida de un hombre que nos manejaba como proyectos simultáneos, asignándonos recursos, tiempo y atención según su conveniencia. Sin que ninguna de las tres tuviera el panorama completo. Gustavo volvió a casa un jueves por la noche. Yo llevaba 3 semanas reuniendo evidencia, consultando con mi abogada, hablando con Sandra y Karina, construyendo un caso legal y emocional que no dejara espacio para maniobras. Mis hijos estaban en casa de mi madre. Le dije a Gustavo que los había mandado para que tuviéramos una noche tranquila de pareja. Él sonrió. Se sirvió un whisky. Se sentó en el sillón con la comodidad de un hombre que cree que su mundo está exactamente donde lo dejó. Me senté frente a él. Puse sobre la mesa de centro 3 carpetas. Cada una tenía un nombre escrito en la portada. Sandra. Karina. Elena. 3 carpetas para 3 vidas que él mantenía separadas con la meticulosidad de un archivista y que yo acababa de fusionar en un solo expediente. Elige por cuál quieres empezar, le dije. Gustavo miró las carpetas. Su mano derecha, la que sostenía el vaso de whisky, tembló lo suficiente para que el hielo tintineara contra el vidrio. Levantó la vista hacia mí y en sus ojos vi algo que nunca le había visto en 18 años de matrimonio: miedo. No el miedo de alguien que teme por su seguridad física, sino el miedo existencial de quien sabe que todas las paredes que construyó para separar sus mundos acaban de derrumbarse al mismo tiempo. Elena, puedo explicar. No puedes, lo corté. Pero vas a intentarlo de todas formas, así que te voy a ahorrar el esfuerzo. Sé lo de Mateo. Conozco a Sandra. Hablé con ella. Sé lo de Valentina. Conozco a Karina. Hablé con ella también. Sé lo de los depósitos mensuales durante 16 años. Sé lo de las transferencias a Querétaro durante 5 años. Sé que tienes un hijo de 16 años en León y una hija de 5 en Querétaro. Sé que les prometiste a ambas que ibas a dejar a tu esposa y que a ambas les mentiste. Sé que las amenazaste para que se callaran. Sé que firmaste acuerdos ilegales para comprar su silencio. Y sé que cada vez que me decías, te amo, y salías por esa puerta con tu maletín de trabajo, ibas a vivir otra vida en la que yo no existía. ¿Me falta algo? El vaso de whisky terminó en la mesa. Gustavo se cubrió la cara con ambas manos y empezó a respirar de manera errática, como alguien al borde de un ataque de pánico. Cuando descubrió la cara, tenía los ojos rojos y la expresión descompuesta de un hombre que ve cómo su castillo de naipes colapsa en tiempo real. Lo que siguió fue un monólogo de 2 horas en el que Gustavo intentó explicar lo inexplicable. Me dijo que amaba a Sandra cuando la conoció, pero que cuando me conoció a mí supo que yo era la indicada y no pudo dejar a Sandra por la culpa del embarazo. Me dijo que lo de Karina fue un error que se complicó y que nunca planeó tener una hija con ella. Me dijo que vivía atormentado por las mentiras, que quería confesar pero que nunca encontraba el momento adecuado, que tenía miedo de perderme, de perder a nuestros hijos. De perder la imagen que tanto le había costado construir. La imagen. Ahí estaba. La herencia de doña Estela y don Gustavo padre. La familia que limpiaba la casa antes de que llegara la señora de la limpieza. La obsesión generacional por las apariencias que Gustavo heredó como se hereda el color de ojos y que lo llevó a construir no una vida sino un escenario. Una puesta en escena permanente donde él era el protagonista y nosotras éramos actrices que no sabíamos que estábamos actuando. Le hice una sola pregunta. La que más me importaba. La que me había quitado el sueño durante 3 semanas. ¿Alguna vez pensaste en tus hijos? No en los míos. No en Mateo. No en Valentina. En todos. En los 6. ¿Pensaste alguna vez en lo que les estabas haciendo a 6 niños que no pidieron nacer en este desastre? No pudo responder. Se quedó mirando el piso con los ojos vacíos de alguien que acaba de entender, quizá por primera vez, la magnitud real de lo que hizo. No la magnitud para él, que era perder su mundo cuidadosamente compartimentado. La magnitud para los demás. Para las 3 mujeres. Para los 6 hijos. Para las 3 familias que él trató como proyectos paralelos en lugar de como vidas humanas con derecho a la verdad. Me levanté del sillón. Fui a la recámara.
Saqué una maleta que había preparado 3 días antes con sus cosas esenciales. La dejé junto a la puerta principal. El abogado te va a contactar la próxima semana con los términos del divorcio, le dije. Tienes 1 hora para irte de esta casa. Y Gustavo, la próxima vez que veas a tus hijos, a los 3 que viven aquí, más te vale tener preparada una explicación que no sea una mentira, porque yo ya no voy a mentir por ti. Se acabó. Se fue. Con su maleta, con su coche, con sus mentiras empacadas en el maletero junto a la ropa que yo le había planchado esa misma mañana sin saber que sería la última vez. Cuando el sonido del motor desapareció al final de la calle, cerré la puerta, me recargué contra ella y me deslicé hasta el piso. Me quedé ahí, sentada en el suelo de la entrada de mi casa, con la espalda contra la puerta y las piernas estiradas sobre el mosaico frío. Mirando la sala vacía donde hacía 3 semanas un adolescente con los ojos de mi esposo me había dicho creo que es mi papá, y por primera vez en todo el proceso, me permití llorar sin control, sin medida. Sin la válvula de presión funcional de aquella primera noche, sino con la inundación total de 18 años de amor, confianza, entrega y mentiras que salían de mi cuerpo como agua estancada que finalmente encuentra la salida. Los meses siguientes fueron un campo de batalla emocional, legal y familiar que me exigió más fuerza de la que sabía que tenía. El divorcio se tramitó con la contundencia de quien tiene todas las cartas sobre la mesa. Verónica Lara, mi abogada, demostró la ocultación de patrimonio. Gustavo había estado desviando ingresos familiares durante años para mantener a sus otras familias sin mi conocimiento ni consentimiento. Y negoció términos que me protegían a mí y a mis hijos. La casa quedó para nosotros, la pensión fue calculada sobre sus ingresos reales y no sobre los que él declaraba. Y se estableció un régimen de visitas que Gustavo ha cumplido con una regularidad que interpreto no como arrepentimiento genuino sino como el intento desesperado de un hombre que sabe que perdió el control de su narrativa y que la única manera de no perder también a sus hijos es siendo, por primera vez en su vida, consistente en algo que no sea mentir. Mis hijos lo saben. No todo. No los detalles crudos. Pero saben que su padre tuvo otras relaciones y otros hijos mientras estaba casado conmigo. Sebastián, el mayor, lo procesó con una frialdad que me preocupó hasta que su psicóloga me explicó que la frialdad era su mecanismo de defensa y que con el tiempo se transformaría en algo más complejo y más sano. Daniela lloró durante días y después desarrolló una rabia hacia su padre que estamos trabajando en terapia para que no se cristalice en algo permanente. Camila, la pequeña, entiende poco pero siente todo. Se volvió más apegada a mí, más necesitada de contacto físico, más insegura al dormir sola. Las 3 están en terapia. Yo también. Sandra, Karina y yo mantuvimos contacto durante el proceso legal. No somos amigas. Probablemente nunca lo seremos. Pero hay entre nosotras un respeto forjado en el fuego compartido que no necesita nombre ni categoría. Coordinamos aspectos legales cuando fue necesario. Las 3 teníamos demandas de pensión contra Gustavo que convenía alinear para evitar que él jugara a una contra otra, y nos pasamos información relevante cuando surgía. Mateo y mis hijos se conocieron. Fue un encuentro que yo no busqué pero que tampoco impedí cuando Sebastián me dijo que quería conocer a su medio hermano. Se vieron en un parque neutral, con mi supervisión a distancia. Sebastián y Mateo se sentaron en una banca durante 2 horas hablando de fútbol, de videojuegos, de música, de las cosas de las que hablan 2 adolescentes que comparten la mitad de su ADN y ninguno de sus recuerdos. Cuando se despidieron, se dieron la mano con una solemnidad que me partió el corazón porque era la solemnidad de 2 chicos que estaban haciendo el trabajo emocional que su padre debió haber hecho y que nunca hizo. Valentina es demasiado pequeña para entender nada de esto. Tiene 5 años. Vive en Querétaro con Karina, quien está rehaciendo su vida con una fortaleza que admiro desde la distancia. Algún día, Valentina tendrá preguntas. Y ese día, espero que las respuestas que reciba sean más honestas que las que su padre le dio a cualquiera de nosotras. Doña Estela, mi ex-suegra, me llamó una vez después del divorcio. Solo una. Me dijo, con esa voz de mujer que limpia la casa antes de que llegue la señora de la limpieza: Elena, te pido que no hagas público lo que pasó. Piensa en la familia. Piensa en el apellido. Le respondí con una calma que me sorprendió. Doña Estela, su hijo tuvo 3 familias simultáneas durante 16 años. El apellido ya no es mi problema. Es el suyo. Colgué. No volvió a llamar. Hay algo que la gente no te dice sobre las traiciones de esta magnitud: el dolor no es lineal. No empieza fuerte y va disminuyendo como la cola de un cometa. Viene en oleadas. Hay semanas enteras donde me siento fuerte, renovada, dueña de mi vida como no lo fui en 18 años de matrimonio. Y hay noches donde me despierto a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado, mirando el techo, preguntándome cómo es posible que yo haya dormido durante años junto a un hombre que mantenía 3 vidas simultáneas y que yo no haya notado absolutamente nada. Esas noches son las peores.
No por la traición en sí, sino por la duda que dejan: si no vi esto, ¿qué más no estoy viendo? ¿Puedo confiar en mi propia percepción del mundo? ¿Puedo confiar en alguien de nuevo? La respuesta a esa última pregunta todavía está en construcción. No tengo prisa. El amor propio, el que de verdad sana y reconstruye, no tiene plazo de entrega ni fecha límite. Se cocina a fuego lento, como las cosas que valen la pena. A las mujeres que escuchan esto y que sienten que algo en su relación no encaja, que hay zonas oscuras que su pareja no les deja iluminar, que hay preguntas que siempre reciben respuestas vagas o reacciones desproporcionadas. Confíen en lo que sienten. La intuición no es paranoia. Es información que su cuerpo procesa antes que su mente. No la ignoren para mantener la paz. Porque la paz que se mantiene a costa de la verdad no es paz. Es anestesia. Y cuando la anestesia se acaba, el dolor que estaba debajo es mucho peor que el que habrían sentido si hubieran abierto los ojos a tiempo. No tengan miedo de buscar. No tengan miedo de encontrar. Y sobre todo, no tengan miedo de actuar. Porque la mujer que conoce la verdad y decide usarla con inteligencia, con estrategia, con la asesoría correcta y con la prioridad absoluta puesta en sus hijos, es una mujer contra la que ninguna mentira, por elaborada que sea, puede sostenerse. La verdadera victoria no fue descubrir las 3 familias de Gustavo. No fue la confrontación en la sala de mi casa con las 3 carpetas sobre la mesa. No fue el divorcio ni los términos favorables ni la casa que conservé. La verdadera victoria fue el momento en que Mateo tocó mi timbre aquel sábado por la mañana y yo, en lugar de cerrar la puerta, la abrí. Le ofrecí agua. Le di de desayunar. Lo escuché. Porque ese adolescente no era mi enemigo. No era la prueba de la traición de mi esposo. Era un niño. Un niño que merecía respuestas. Un niño que merecía ser visto. Y yo, aunque mi mundo se estaba cayendo a pedazos, elegí verlo. Esa elección, tomada en medio del caos, en medio del dolor, en medio de la revelación más devastadora de mi vida, me definió más que cualquier otra cosa que haya hecho. Porque cualquiera puede ser fuerte cuando la vida es fácil. La verdadera fortaleza se revela cuando la vida te pone frente a la puerta y del otro lado hay un adolescente con los ojos de tu esposo y la verdad en la mano, y tú decides que la compasión importa más que la rabia. Que la humanidad importa más que el orgullo herido. Que ese niño, que no tiene la culpa de nada, merece que alguien lo mire a los ojos y le diga: te veo. Existes. Y mereces la verdad. Porque al final, todos merecemos la verdad. Aunque duela. Aunque destruya. Aunque nos obligue a reconstruir desde cero lo que creíamos terminado. La verdad es el único cimiento sobre el que se puede construir algo que no se caiga. Y mi casa, la de verdad, la que estoy construyendo ahora, está hecha de eso. De verdad. Solo de verdad.